adorar al Dios de Israel. Pero con el tiempo, pues ellos comenzaron a mezclar sus prácticas idólatras que ya traían con la religión cristiana o la religión israelita. Y entonces, pues cuando el pueblo de Israel regresa a querer poblar Israel y empiezan a construir el templo, y empiezan a construir las murallas, los samaritanos se sentían israelitas, pues ya eran parte de. Entonces les dijeron, podemos ayudarles y ellos no quisieron. Entonces, a partir de ahí se hace como la fractura nacional y para los israelitas era mucho mejor caminar largas millas, largos kilómetros, en lugar de pasar por Samaria para ir de Judea a Galilea. Entonces, Jesús no hizo eso, Jesús pasó por Samaria y los discípulos, predispuestos a su nacionalidad, pues se quedaron admirados, como que Jesús quiere pasar por Samaria. Dice el relato bíblico, si gustas acompañarme, que en el versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y entonces Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven a casa. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con la verdad. La mujer dijo al Señor, me parece que tú eres profeta y nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén volveréis a adorar. Dice en el 25, después de que Jesús habla con ella, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Sabes que este es un relato maravilloso y en este relato encontramos a una mujer de la cual casi no se sabe nada. Una mujer que tan solo nos cuenta la Biblia que había tenido 5 maridos y que estaba en el pozo a la hora sexta, que Jesús estaba sentado allí. Fíjate que la Biblia es bien interesante cuando dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y es que Jesús no deja nada al azar, Dios no deja nada al azar. Dios tiene todo bien determinado, bien establecido para obrar en nuestras vidas. Y esto es algo que conmueve mi corazón porque a veces nosotros pensamos que el Señor puede olvidarse de nosotros o que no nos escucha, cuando el Señor es el principal ansioso, voy a decirlo así, es el principal deseoso de que nosotros estemos siempre cerca de Él y anhela que nuestra vida sea próspera. Esta mujer muchas veces ha sido catalogada o criticada no solo por la gente de aquel tiempo y su pueblo y los israelitas por ser samaritana y su pueblo por la vida que había llevado, sino aún por las generaciones que hemos escuchado su historia después. Porque algunos pensamos, oh, qué mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. De hecho,
nosotros a veces nos referimos a personas, como la samaritana, decimos. Y sin duda alguna seguimos el estigma que en aquel tiempo esta mujer, al estigma bajo el que esta mujer tuvo que ser sometida. No sabemos quiénes fueron sus maridos, no sabemos quiénes fueron sus padres, no sabemos sus circunstancias, pero una cosa sí me queda claro, esta mujer era una mujer soñadora y deseosa de amor. Sin duda alguna, a pesar de las circunstancias que rodearon el hecho de que tuviera 5 maridos, esta mujer anhelaba ser amada porque no podía estar sola. Hablamos de un tiempo en el que casarse era sumamente complicado porque pues eras vendida, quizá ya no eras como tal vendida, pero no eras tan, ¿cómo se puede decir? Tan dueña de tus actos y de tus decisiones como mujer. Entonces, 5 veces había estado casada y ahora estaba en una relación ilícita con un sexto hombre. Esta mujer era una mujer que anhelaba sin duda, repito, amor. Puede ser que a veces las personas parezcan ser felices, estar estables, porque cualquiera hubiese pensado que ella era una mujer que llevaba una vida que le agradaba, porque al final de cuentas ella había permitido o estaba en esta relación al final ilícita. Pero a veces nosotros no entendemos que no se trata de si nos vemos felices, sino de si somos felices. Y claramente esta historia, por su desarrollo, nos muestra que esta mujer no era feliz. Nos dice que ella llegó a la hora sexta al pozo. Los judíos dividían en vigilias y en horas sus días, y la hora sexta era el mediodía. O sea que era una hora de intenso calor. Normalmente las mujeres iban o muy de mañana o muy tarde a sacar agua a los pozos. ¿Por qué será que esta mujer iba a mediodía? Pues simple, porque no quería encontrarse con las demás y ser quizás criticada, señalada o hasta quizás dejada de lado, lastimada por las miradas o por los comentarios, los cuchicheos. A veces nosotros no pensamos o no medimos cuál puede ser el contexto que otra persona tiene para vivir la vida que lleva. De pronto nosotros somos muy dados a criticar, o si nosotros somos criticados, eso nos lastima, pero no entendemos que muchas veces la forma de actuar de otros no tiene nada que ver con nosotros, sino con su realidad. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí entran 2 realidades bastante interesantes. La primera, normalmente la forma en la que otros te tratan a ti no tiene que ver con si tú tienes un problema o no, o si tú estás actuando mal o no, sino con el hecho de que ellos lo primero que no han logrado hacer es amarse a sí mismos. Y como no se pueden amar a sí mismos, no saben cómo amarse a sí mismos, cómo tratarse a sí mismos de forma amable, con mansedumbre y bondadosa, entonces van tratando a los demás de esa misma manera. Entonces, cuando una persona te maltrata, tienes que entender que no eres tú el problema, sino ella. Y que si tú le permites que su amargura, su tristeza y todo este bagaje emocional que sin duda él trae se quede en ti, le estás dando un poder sobre tus emociones. Segundo, no debemos tomarnos las cosas personales. Las cosas no deben ser personales porque, repito, cada quien trae una perspectiva y esa perspectiva o ese bagaje de vida será el que muchas veces se vea reflejado en otros. Yo cuando una persona es grosera o es, ¿cómo se puede decir? Intolerante o quizás hasta abusiva en algún punto conmigo, siempre digo, no soy yo el problema, es ella. Es ella quien no ha aprendido a amarse y entonces no puede amarme a mí. Las mujeres que estaban alrededor de la mujer samaritana, pues obviamente cuchuchaban, hablaban de ella, decían cosas y eso a ella le dolía. Y es que ese es el otro punto. Cuando nosotros no tenemos una estabilidad emocional, cuando nosotros no hemos adquirido a una autoestima correcta, pues esas cosas nos pegan, nos duelen, porque quizás en algún punto hay situaciones que no hemos trabajado en nosotros mismos y eso
que estas personas hablan, pues es como la astillita que tenemos en la vida y te la dicen y o la ves y te duele. Entonces, el punto de las malas relaciones interpersonales se da en dos sentidos. Una, que una persona refleja su realidad ante otra. Y la otra es que si tú te quedas con esa realidad es porque quizás hay cosas que tú quieres cambiar o aún son dolorosas para ti porque tú sabes que en algún punto pues pueden ser hasta, ¿cómo se puede decir? Parte de lo que tú quisieras trabajar en tu vida. Entonces lo que tú tienes que hacer es trabajar en ti, no en que la otra persona cambie, no en enojarte con la otra persona, sino en decir, ok, si esto me dolió, si esto me pegó, entonces voy a trabajarlo porque hay algo aquí que está doliéndome. Y era lo que pasaba con la mujer samaritana. Ella estaba teniendo un problema grande de autoestima, un problema grande de valía, porque lo que más anhelaba ella era ser amada por otros, porque no se podía amar a sí misma. Y entonces buscaba en estos otros ese amor que le faltaba. Llega Jesús y entonces Jesús tiene con ella un encuentro inesperado. Este hombre que seguramente estaba sentado, ella lo ve, entonces inicia una conversación con ella que es bastante extraña porque inicia pidiéndole agua. Y la mujer dice que, pues, oye, ¿por qué me hablas? Porque para empezar era samaritana y él era judío. Segundo, era mujer y era hombre. Eso era algo sumamente estricto en cuanto a que no debía practicarse. Entonces, la mujer en esta conversación con Jesús, en este encuentro, ella entiende que su necesidad y su vida han sido, pues, equivocadas. Fíjate que a veces nosotros no entendemos ciertos pasajes de la Biblia, pero el Señor siempre tiene un propósito para colocarlos allí. La Biblia dice que en esta conversación entre esta mujer y Jesús, Jesús le dice, ve y busca a tu marido. Ojo, Jesús ya sabía que el hombre con el que esta mujer estaba no era su marido. Entonces, ¿por qué le toca la llaga? Vamos a decir, ¿por qué le dice eso? La mujer le contesta, no tengo marido. Y él le dice, sí, has dicho bien, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Por qué el Señor hace esto? Sencillo, porque el Señor quería limpiar a esta mujer de su pasado tormentoso y doloroso. Esta mujer, mientras no entendiera su posición emocional, mientras no entendiera el error en el que estaba viviendo, no podía estar en la condición adecuada para ser limpiada, cambiada, transformada para la obra que iba a realizar. Y esto es algo hermoso. Cuando uno elabora o cuando los artesanos elaboran un diamante, el diamante se saca de un pedazo de carbón. Normalmente lo tallan, lo pasan por el fuego. Tiene un proceso sumamente difícil y laborioso. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Esta mujer era carbón, carbón negro, carbón desechado, carbón sin valor para los ojos del mundo. Esta mujer había cometido tantos errores que sin duda alguna ella misma había llegado a concebir el hecho de que no tenía no tenía el valor suficiente para que alguien la amase de verdad y entonces ella no podía amarse a sí misma. El Señor llegó con sus palabras y con su amor y la empezó a limpiar, pero uno de los primeros pasos para poder hacer obrar esto es que nosotros reconozcamos nuestra posición. Acuérdate que te hablé de la persona que no se ama a sí misma y lastima a otros. Y normalmente cuando decimos esas cosas, nosotros pensamos en fulanito, en sultanito, decimos, sí, aquella persona o aquel que me ha hecho esto. Pero a veces no entendemos quién somos nosotros, quienes estamos en esa posición y vivimos criticando a otros sin observar que en nuestra vida probablemente se esté dando esta situación de falta de amor propio y lastimamos, condenamos, criticamos, maltratamos a otros, a veces sin querer, pero lo hacemos. Esta mujer, esta mujer tuvo que entender su pasado, tuvo que enfrentarse con sus acciones, reconocer su forma errada de actuar y así poder estar lista para ser transformada.
La mujer con este pasado negro y desgraciado llegó a ser libre de la culpa y del castigo del pecado, por lo tanto, libre de la condenación. ¿Sí? Porque una vez que Jesús le mostró su realidad, obviamente esta mujer se sintió avergonzada. Y entonces quiere, si te das cuenta, como que el relato pierde fuerza en el asunto que estaban tratando. ¿Por qué? Porque esta mujer intenta como desviar un poco la realidad de su vida porque no sabe que está delante del que puede transformarla. Y entonces, ahora el Señor la regresa a su realidad y entonces ella comprende que este hombre que le está diciendo su vida puede ser el Mesías, puede ser a ese al que también ellos estaban esperando. Y decide aceptar el perdón de Jesús. Allí no hubo una declaración pública, no hubo una arrodillarse y decir, mira, Señor, perdóname por mis pecados, creo en ti, vamos adelante. No hubo una manifestación pública del arrepentimiento y el cambio de esta mujer, pero hubo una acción que nos demuestra que su corazón fue transformado en el momento en que Cristo le hace ver su verdad y en el momento en que Cristo le ofrece el agua de vida eterna. Esta mujer dice que salió corriendo a hablarle a la gente acerca de Jesús. ¿Te acuerdas que ella había ido al mediodía porque lo que menos quería era ver a las personas, lo que menos deseaba era encontrarse con las personas porque sabía que la iban a juzgar y a criticar? Pero ahora sale corriendo para predicarle a las personas que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque ahora que el Señor le ha mostrado su realidad, su necesidad y la ha suplido con su perdón, el perdón que el Señor ofrece siempre y que le estaba dando a esta mujer, ahora la crítica del pueblo ya no podía dañarla. Ahora podría mirar al pueblo con ojos libres y sin vergüenza. ¿Por qué? Porque la fuente de agua viva la había limpiado, había apagado su sed, le había traído una felicidad que ella no había creído que jamás que hubiese sido posible. Y esto es algo hermoso. Porque cuando uno experimenta el amor de Dios, ya no importa cómo los otros te traten. Tú te sientes amada, te sientes valorada, te sientes querida, te sientes con la fuerza para ir y hacer el bien, incluso a los que te maltratan. ¿Sabes que Cristo Jesús vivió una de las vidas más hermosas, o la vida más hermosa? Y al final de sus días, podemos contemplar que tuvo mucha oposición, pero como Jesús fue el ser con más inteligencia emocional y más autoestima que podemos encontrar, porque él sabía perfectamente que era el Hijo de Dios y sabía perfectamente lo que valía y sabía perfectamente cuál era su misión en este mundo. Entonces a Jesús no le importó, vamos a decir, nunca permitió que la forma de tratarlo de los líderes de su tiempo influyera en su vida, influyera en sus emociones e influyera en su misión. Aún camino hacia el cadalso, camino hacia la muerte, estos hombres que iban maltratándolo, que iban golpeándolo, que iban insultándolo, que lo humillaron hasta lo sumo porque quisieron acabar con todo lo que Jesús era. Jesús tiene la fuerza emocional para en la cruz decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es algo maravilloso porque quien ama y se sabe amado por el Señor, no puede actuar de otra forma más que como Cristo lo hizo, dando de sí su amor a otros, aun cuando estos otros te maltraten. Y yo sé que eso es algo bien difícil de pensar, de concebir y de quizás querer hacer, pero es una realidad. Cuando yo me siento amado, valorado y encuentro ese valor en el Señor, yo entiendo que los otros también tienen ese valor. Y sabes que además, el punto es que como yo entiendo mi realidad pecaminosa y me doy cuenta de dónde el Señor me sacó, me siento agradecido, me siento agradecida y entonces entiendo que otros están en ese proceso y repito, no me lo tomo personal porque entiendo que es su realidad y que esa pobre persona quizás está sufriendo, que esa pobre persona quizás ha pasado por muchas carencias, que esa pobre persona quizás ha pasado por muchos problemas emocionales,
por muchas dificultades y ahora está viviendo desde su realidad esta forma de actuar. Ella, esta mujer samaritana, con esta valía personal, con esta limpieza, purificación que el Señor le dio durante esta plática, esta mujer salió a cumplir una misión. Esta mujer salió a cumplir una obra. Y ella fue la primera misionera en Samaria. ¡Qué hermoso! Y es que cuando el Señor nos encuentra, cuando una mujer se entrega a Dios, queridas amigas que nos acompañan el día de hoy, hermanas, cuando una mujer se entrega a Dios, aquellas cosas que te parecen imposibles, el Señor las puede realizar en su nombre en tu vida. ¿Cuántas cosas tú has querido hacer? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántos planes? ¿Cuántas cosas has querido iniciar? Y a veces te detienes porque dices, es que no sé si voy a poder. No sé si se va a dar. No sé si puedo. Entonces, el punto no es si tú puedes. El punto es si Dios puede o no puede hacer las obras maravillosas en tu vida que tú deseas para tu bienestar. La mujer se emocionó tanto que se olvidó por qué había venido al pozo. Dejó el cántaro y fue a la ciudad a compartir su nueva fe. Y esto es algo maravilloso, porque no importa qué rumbo lleva tu vida y qué cosas estás haciendo. Una vez que el Señor te encuentra, una vez que el Señor está a tu lado, te purifica, te cambia, te transforma y tú aceptas esa nueva vida, el Señor cambia tus planes, cambia tu destino, pero sobre todo cambia tu interior y eso empieza a reflejarse hacia los demás. Esta mujer dice, se emocionó tanto que dejó su cántaro ahí tirado, ya no importaba si había agua, si no había agua, literal. Ella había experimentado y había tomado del agua espiritual, del agua de vida eterna que Cristo le había ofrecido. Y ahora como la había aceptado, la había tomado, ahora se sentía, más bien ya no sentía sed y perdió hasta la sed física, porque su sed era esa necesidad de ir y contarle a otros lo que Cristo había hecho en su vida. Y esto es algo maravilloso, porque a veces nos cuesta pensar en hacer el bien a los demás, pero una vez que el Señor nos transforma y nos entregamos a Él, el Señor obra esas bendiciones en nosotros. Dice la Biblia, no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Ok. Creo que es tu audio, mami. Hay que checar ahí. Entonces, esta timidez con la que ella vivía, este aislamiento con el que ella vivía, pasa a último término y ella se ve transformada. Y es que el Señor transforma desde adentro hacia afuera. Una vez yo escuché, no sé si ustedes conocen al pastor Rojas, Vicente Rojas. Él cuenta que cuando tenía como 14, 15 años, él era un muchachito muy tímido, dice. Casi no hablaba, casi no conversaba con los demás, me retraía. Dice, pero es que yo sentía que yo no valía nada, dice, yo sentía que no tenía ningún valor y entonces, pues era cohibido. Llegó un semestre a estudiar a Montemorelos y allí, dice, tuvo su encuentro con el Señor, porque a pesar de que a veces puede ser que nacimos en la iglesia o llevamos muchos años, puede ser que no hemos tenido este encuentro con el Señor. Y a partir de allí, dice, yo pues empecé, dice, entendí que tenía un valor, entendí que tenía un cerebro y que era inteligente, dice él, y que tenía un potencial en el nombre del Señor. Y entonces dice, pues cambió mi vida. Y es que la baja autoestima puede delimitarnos o limitarnos muchísimo. Por eso es necesario buscar en el Señor este valor extraordinario. Esta mujer que se convirtió en la primera misionera fue una mujer que antes había quebrantado y destrozado su vida, pero ahora estaba siendo usada por Dios y su historia es extraordinaria, es una historia extraordinaria de cambio. La mujer samaritana ilustra claramente cómo la persona sin Cristo es un campo misionero, pero en el momento de aceptarle se convierte en un misionero para guiar a Dios, para guiar a otros hacia Dios. Fíjate, una persona sin Dios es un campo misionero
Y así debes ver a todos, aunque sean personas que quizás con las que no concuerdes en su forma de pensar, con las que no concuerdes en su forma de vivir, pero estas personas son personas como un campo misionero. Una vez que son transformadas por el Señor, ahora se vuelven en misioneros. ¿Qué podemos aprender de esta historia maravillosa y de la mujer samaritana? Una, que el amor de Dios no tiene límites, porque la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. No hay lugar donde tú te encuentres que Jesús no pueda llegar. Y créeme, le es necesario al Señor encontrarse contigo hoy. Por eso te ha traído a este lugar. Porque Él lo que más desea es que tú estés bajo su regazo, bajo sus alas, abrazarte profundamente y llenarte de amor y de agua de vida eterna. Cristo vino a ofrecerle la salvación a todo hombre y mujer sin importar cuál sea su raza, su cultura, su rango social o su grado de pecaminosidad. Dios no está preocupado por el trasfondo de nuestras vidas. No le espantan nuestros pecados, no le espantan nuestros errores. Quizás a los seres humanos sí pueden señalarnos, pero a Jesús no le espantan nuestros errores. Jesús no se deja influenciar por ellos, a él no les importa, a él no le importa lo que hemos sido hasta el momento que nos encontramos con él. No podemos hacer nada que sea tan malo que él no pueda corregir, que él no pueda levantar, que él no pueda perdonar o modificar si llegamos a él arrepentidos y con fe, porque el Señor puede obrar milagros maravillosos. Si alguna vez tú crees que el Señor hace acepción de personas o que tu pecado es demasiado grande, entonces déjame decirte que esos son pensamientos del enemigo y debes desecharlo, porque para Dios no hay pecado tan profundo o carbón tan negro, una vida tan negra que Él no pueda pulir en un diamante maravilloso. Segundo, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Esta mujer tuvo que confrontarse con su pasado. Jesús sabía que era necesario que ella entendiera que sus acciones hasta este punto habían sido erradas. Y sí, nosotros tenemos que confrontarnos con nuestra realidad, dejar de mirarnos con demasiada. A veces somos muy duros con nosotros mismos y a veces somos demasiado compasivos con nosotros mismos. Y decimos, bueno, pero es que yo creo que esto no estuvo tan mal. Ofendemos a otro y decimos, pero es que yo tenía la razón. No se trata de si se tiene o no se tiene la razón. Se trata de qué estoy reflejando como hijo del Señor. Porque Cristo, quien siempre tuvo la razón delante de sus detractores, nunca fue grosero, nunca contestó irritado, nunca contestó de tal forma que las personas se sintieran ofendidas. El Señor siempre habló con autoridad, la autoridad que le daba el hecho de que él era el hijo de Dios y de que ellos estaban equivocados. Y entonces con autoridad los reprendía, pero no los quería. El Señor nunca intentó lastimarlos, sino siempre intentó atraerlos hacia él. Con esa autoridad lo que quería era lo que hizo con la mujer samaritana, mostrarles su realidad para que esa realidad los conmoviera y los motivara a cambiar. Entonces, no se trata de si en una discusión yo tengo o no tengo la razón, o si esta persona me hirió o no me hirió. Se trata de aprender a amar a otros como el Señor lo hace. Si tú has recibido a Jesús como tu Salvador y estás arrepentido de tu vida pasada, entonces Él ha enterrado todos tus pecados en lo más profundo del mar. Y y ahí hay un aviso para el diablo que dice, no se permite pescar. O sea, una vez que el Señor te ha perdonado tus pecados, el Señor se olvida de ellos y no permite que nadie más, no permitas que nadie más te los recuerde. Además, perdónate a ti misma. Hasta aquí, mírate delante de la realidad, confróntate con el espejo santo de Cristo Jesús, con tu realidad, y una vez que el Señor te perdona, perdónate a ti mismo. No cargues con tu pasado. Tu pasado no te va a llevar a ningún lado. Es Jesús y su futuro quien te va a hacer bendecida y quien te va a ayudar a caminar hacia adelante. La mujer samaritana no ocultó su nueva fe, sino que la compartió con todos. Una vez que te has entregado al Señor, que realmente has sido transformada por Él, no puedes quedarte quieto. Siempre digo que es como cuando pruebas una comida o un pastel muy rico, un postre muy rico, tú lo pruebas y lo primero que haces es, oh, qué rico, y a los que están a tu lado, mira, está muy sabroso, pruébalo, o bueno, si
si no somos demasiado especiales con nuestra comida, o si no simplemente decimos, oye, eso está delicioso, mira, sabe así, sabe así, y le hablamos a otros de lo rico que es este platillo. Así es cuando encontramos a Jesús. Queremos ir y hablarles a otros. Cristo dijo que el que tenga vergüenza de él y el que lo niegue delante de los hombres, el Señor también lo negará delante de su Padre. Después de ser salvos, lo más importante que uno puede hacer es compartir su fe y vivir de tal manera que otros deseen vivir también con Cristo. La gente que vivía en derredor de la mujer samaritana vieron el cambio de una mujer amargada, triste y vacía a una persona con gozo y propósitos de la vida. Y eso es algo maravilloso. Si tú en tu vida sientes que hay cosas que te faltan o hay cosas que te quitan el gozo, es porque quizás el Señor aún no está completamente en tu corazón. Porque cuando una mujer se entrega a Dios, es una mujer plena, es una mujer gozosa, es una mujer con vida, es una mujer alegre, es una mujer positiva, es una mujer con esperanza, es una mujer con la que mucha gente quiere estar, porque cada vez que llegas a su lado, esa mujer tiene una palabra de aliento, tiene una palabra de gozo, y ese gozo es transmitido a otros, es el gozo de Cristo Jesús. El Señor transformó la vida de una mujer que parecía sumamente perdida, sumamente pecaminosa su vida. Porque cuando una mujer se entrega a Dios, puede tener la certeza de que su pasado ha sido olvidado y su futuro es promisorio. Cuando una mujer se entrega a Dios, puede tener la certeza de que no importa cuántos errores se hayan cometido, todos ellos quedan limpiados, olvidados, y hay una nueva oportunidad de vida, una oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Cuando una mujer se entrega a Dios, tiene una misión para cumplir, pues el gozo del perdón que ha experimentado es en su corazón como ese río que fluye agua viva. Y entonces está deseosa de compartir esa agua viva que ha tomado y desea que todos puedan aceptar esa agua para que sean bendecidos como ella lo ha sido. Dios desea que en esta mañana tú te entregues por completo a Él. Le había sido necesario encontrarte y está aquí con nosotros. Mira hasta dónde el Señor es bueno, porque utiliza la tecnología para que podamos estar aquí y escuchar acerca de Él, porque le es necesario que tú te entregues a Él. No lo hagas esperar más. Ven a Él, entrégate, dile, Señor, aquí estoy, con mis amarguras, con mis tristezas, con mis desatinos, con mis errores, con mi contexto difícil, aquí estoy, confiando en que si pudiste purificar a una mujer tan pecadora, también puedes hacerlo conmigo, que yo soy pecadora. El Señor anhela que tú te entregues por completo a Él y seas vivificada en su amor. Que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a escuchar un canto especial, y mientras está el canto especial, si tú tienes alguna petición, si tú deseas que yo haga una oración especial por tu vida espiritual, porque tú deseas ser transformada y el día de hoy el Señor nos ha mostrado nuestra realidad, pues tú puedas escribirlo ahí en los comentarios y vamos a orar al final por todas aquellas que lo deseen. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a
Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Amén. Amén. Al Señor debemos entregar todo lo que somos y todo lo que deseamos. Y entonces el Señor transformará nuestras vidas en bendición. Vamos a orar, hermana Carmen, claro que sí, por su familia. Vamos a ponerlo en oración. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor que despida nuestro devocional. Oremos. Querido Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, te agradecemos y glorificamos porque grande es tu misericordia y sin duda alguna, Señor, nos has permitido estar a través de la tecnología escuchando tu palabra. Te suplicamos, Señor, que como a la mujer samaritana puedas transformarnos, puedas darnos de esa agua de vida eterna para que nuestra vida sea transformada por completo y se asemeje a ti. Perdona nuestros pecados y, Señor, si he dicho algo que te ofende, perdóname y ayúdame, Señor, a cada día a hablar solo tu voluntad. Hoy, Señor, la hermana Carmen está pidiendo por sus proyectos familiares. Escúchala, Señor. Permítele tener la certeza de que en cada uno de ellos tú estarás allí, que tú los dirigirás, los acompañarás y les mostrarás el camino. Y sobre todo, que a pesar de que parezca que es difícil, tu fuerza los ha de sostener. Guía a todas las hermanas, a las amigas que están con nosotros el día de hoy. Y gracias, porque, Señor, sin duda alguna, tú deseabas encontrarte con ellas y ellas atendieron a la voz de tu llamado en esta mañana. Y aquí estamos, Padre, obrando conforme a tu voluntad para aprender más de ti. Quédate con nosotros en este día de preparación. Dirígenos para que al llegar el sábado podamos estar en paz, tranquilas y sobre todo seguras de que has estado con nosotros. Perdona nuestras faltas y manténnos con tu bendición y con tu bien. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todas las que se han conectado el día de hoy.